Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network y bienvenidos a este webinar de Cestra Carbonio Community Edition. Un webinar que por desgracia ayer no pudo ser posible traerlo en vivo, por mucho que lo intentamos y tratamos, pues finalmente tuve que cancelarlo. Le pido disculpas una vez más a todos los que estuvieron presentes a las 9 en punto hora de Cuba y no recibieron el webinar, no tuvieron la notificación. Y es que no pudimos comenzar a las 9 en punto como teníamos previsto. Comenzamos prácticamente 20 minutos después, 20 minutos tarde. Y bueno, disculpas para los que no recibieron el webinar a las 9 y disculpas también para los que estuvieron presentes a las 9:20, que estuvieron ahí conectados, que asistieron al webinar, que pudieron presenciar por lo menos 20 minutos de transmisión, los cuales tuve que, bueno, que finalmente cancelar porque los problemas técnicos no cesaban. Eran demasiados problemas los que teníamos y bueno, finalmente tuve que cancelarlos y reprogramarlos de otra manera, es decir, hacer una grabación del webinar y bueno, traérselos como un estreno el día de hoy para tratar más o menos de aclarar un poco sus dudas en el chat, tratar de debatir un poco en el chat sobre este webinar de forma en vivo, pero que esté grabado el video en sí. No es lo que quería, pero bueno, no tenía de otra. Les comentaba ayer que estamos en Cuba. En Cuba tenemos diferentes dificultades, bueno, muchísimas dificultades y algunas de las dificultades que se presentaron pues ayer, el día del webinar, fueron primero que todo problemas con la electricidad, que desde las 2 de la tarde no teníamos electricidad. No importaba, yo tenía tenía una planta ahí disponible para si llegaba a las 9 de la noche tener la planta disponible, pero nos tocaba que nos pusieran la electricidad a las 8 de la noche porque están quitando la corriente durante 6 horas seguidas. Y bueno, nos tocaba la corriente a las 8 de la noche, pero no fue así, no la pusieron a las 8 de la noche. Y todas estas cosas, todos estos webinars, todos estos en vivo, todas estas transmisiones requieren de muchísima preparación para que todo esté correcto como ustedes se lo merecen. Entonces, la rotación o la corriente iba a venir a las 9 de la noche justo cuando comenzaba el webinar, así que se pueden imaginar. Entonces, imagínense ustedes, no podía a esa hora utilizar la planta porque iba a venir la corriente. Empezó a llover, el lugar donde tengo la planta se puede mojar también, entonces todo estaba en contra, empezó a llover y además de todo, cuando finalmente llegó la corriente, que fue a las 9:15 por ahí más o menos, comenzamos la transmisión a las 9:20 y resulta que a esa hora comenzó nuestra querida empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, que lo que hace es estresarnos más que darnos una conexión, pues a esa hora ellos decidieron comenzar con los problemas. O sea, salimos de los problemas eléctricos y comenzamos con los problemas de conectividad. Así que bueno, les comento todo esto sencillamente para una vez más pedir disculpas a todos los que se quedaron esperando y a todos los que estuvieron durante la transmisión, la corta transmisión que tuvimos y que finalmente se tuvo que cancelar. Les pido mis sinceras disculpas una vez más. Bien, vamos a pasar entonces al contenido. Estamos acá para ver este webinar, aunque grabado, va a ser de Cestra Carbonio Community Edition, un producto del cual vamos a estar hablando hoy. Así que acá tenemos un eslogan, voy a quitar rápidamente la cámara para ver que tenemos Cestra Carbonio Community Edition, tu servidor de correo, tus reglas. Y esto es un eslogan que yo aplico para esta solución de correo porque viene muy bien, es decir, tú tienes tu propio servidor de correo, así que tú aplicas las reglas que tú quieras, que tú estimes conveniente, ¿vale? Así que apréndanse muy bien este eslogan porque les va a venir súper bien cuando ustedes tengan su propio servidor de correo o si quieren optar por tener su propio servidor de correo en vez de utilizar otras soluciones como puede ser, por ejemplo, Google Workspace, donde van a tener muchísimas funciones, pero no van a ser tus propias reglas, no va a ser tu propia personalización y eso lo vamos a ver un poquito más a profundidad a lo largo de este webinar. Entonces, bueno, tengo por acá una presentación de algunas diapositivas con algunos elementos, los cuales yo voy a ir tocando poquito a poco, pero antes de comenzar a entrar en materia, quería comentarles los 4 puntos fundamentales que vamos a estar tocando hoy. Bueno, lo primero es qué cosa es Cestra Carbonio, es lo primero que vamos a analizar, qué cosa es Cestra Carbonio Community Edition, ese es el primer elemento.
El segundo elemento que vamos a ver, o el segundo punto, es por qué utilizar Cestra Carbonio teniendo otras soluciones que pueden estar. ¿Por qué vamos a utilizar esta solución en vez de otras que están disponibles? ¿Vale? O sea, ¿cuáles son las ventajas que nos trae utilizar Cestra Carbonio por encima de otras soluciones? El tercer punto son elementos que les voy a traer, pequeños detalles, pequeñas características que nosotros tenemos que aplicarle o que nuestro servidor tiene que cumplir para poder tener una reputación en internet, para poder enviar correos electrónicos y que lleguen a su destino sin fallar, es decir, que no caer en spam o que los correos directamente sean rebotados, es decir, que no lleguen a su buzón o a su destino final. Eso lo logramos con la reputación de nuestro servidor, y para lograr la reputación de nuestro servidor tenemos que cumplir ciertos requisitos, de los cuales yo les voy a estar comentando hoy. Ese va a ser el tercer punto. Y el cuarto punto final es donde vamos a hablar un poquito sobre el curso de Cestra Carbonio Community Edition que tenemos en nuestra comunidad network. Así que si te quedas hasta el final, vamos a tener cupón de descuento además para el curso, que les va a venir muy bien. Y si eres cubano, escúchame bien, si eres cubano, quédate hasta el final, porque además también tengo una ventaja para ustedes. Es decir, les voy a dar ahí una pequeña ventaja a los cubanos que también van a poder disfrutar del curso de Cestra Carbonio Community Edition. Bien, vamos entonces acá en la presentación a pasar a la primera diapositiva, que es precisamente qué es Cestra Carbonio Community Edition y por qué utilizarlo. Es decir, vamos a ver qué cosa es Cestra Carbonio Community Edition y luego vamos a dar pie a pasar al segundo punto, es decir, por qué utilizar Cestra Carbonio Community Edition por encima de otros. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber que Cestra Carbonio Community Edition es una bifurcación, es decir, es un fork de Zimbra. Un fork es un proyecto que se desprende de otro proyecto. Entonces tenemos el proyecto de Zimbra, que es una suite de correo electrónico, un proyecto original, y luego tenemos Cestra Carbonio, que es una de algunas de las soluciones que hay, porque Cestra Carbonio no es la única solución que hay, o no es el único fork de Zimbra que existe, existen más. Pero bueno, tenemos entonces este proyecto, Cestra Carbonio Community Edition, que se desprende de Zimbra, es decir, es una bifurcación de Zimbra, y por supuesto tenemos la misma solución de correo electrónico, pero con otras funciones, con mejoras, o sea, algo un poco más arreglado, un poco más enfocado a la comunidad. Por lo general, las bifurcaciones se centran mucho en las comunidades, se centran mucho en ver qué es lo que está pidiendo la comunidad. Claro, esto se oye muy bien así y podemos decir, bueno, ¿por qué Zimbra no hace lo mismo? Es decir, ¿por qué al final las bifurcaciones terminan siendo preferibles antes que el proyecto original? Al menos para las ediciones comunitarias o vamos a decir las ediciones gratuitas, ¿vale? Las ediciones de pago, bueno, son otra cosa. Pero al menos para las ediciones gratuitas, las bifurcaciones terminan siempre siendo mucho más preferidas que los proyectos originales. Y Zimbra, es decir, Zimbra y Cestra Carbonio no es la excepción. Por lo general, de hecho, ya Cestra Carbonio tiene muy poquito tiempo de vida, prácticamente un año nada más de haber salido, y es muy preferible por encima de Zimbra. Claro, hay un factor ahí muy grande, y es que Zimbra termina su soporte, la edición open source de Zimbra termina su soporte para la comunidad el 31 de diciembre. 31 de diciembre, si estás utilizando Zimbra open source, tienes que saber que vas a quedarte sin soporte. Y de hecho ya hay vulnerabilidades, acá yo se los mostraba ayer, tengo por acá una entrada en el blog de nuestro sitio que dice por qué elegir Cestra Carbonio en lugar de servidores de correo electrónico en la nube o Zimbra, por ejemplo. Y acá tengo una tabla donde se muestran algunas de las vulnerabilidades reportadas ya de Zimbra. Imagínense cuando perdamos el soporte. Entonces, a ver, disculpen porque creo que no lo vieron. A ver, ok, presentación, vamos a ver. Pensé que lo estaba mostrando. Vale, ahora sí. Vean, acá está la tabla, ¿ven? Esta es la tabla con las vulnerabilidades que tenemos hasta el momento. Yo les recomiendo mucho que lean este artículo. Es un artículo que yo extraje del blog oficial de Cestra Carbonio Community Edition. Por acá abajo tengo la cita, ¿vale? Esta es la fuente. Y básicamente yo extraje, lo traduje y lo llevé a nuestro blog en español, ¿vale? Por acá ya 12 personas lo han visualizado, pero se lo recomiendo mucho porque habla muchísimo de las posibilidades de Cestra Carbonio Community Edition. Pero bueno,
vamos a continuar por acá. Bien, un for de Zimbra. Habíamos dicho que es un for de Zimbra. Entonces, lo que les estaba comentando, por qué las bifurcaciones terminan siendo preferibles encima de los proyectos originales. Bueno, esto es muy sencillo. Los proyectos originales tienen que centrarse, los equipos desarrolladores tienen que centrarse en crear el producto desde cero, en mantenerlo, es decir, ver todos los problemas que tiene el producto, arreglarlo, ¿vale? Y crearlo desde cero. Ese es el caso de Zimbra. O sea, todos los productores de Zimbra, todos los programadores, los trabajadores del proyecto de Zimbra tienen que crear el producto desde cero, tienen que crearlo y mantenerlo, ¿vale? Y luego vienen las bifurcaciones, como es el caso de Zestra Carbonio Community Edition, aunque esto ha cambiado un poco porque Zestra Carbonio Community Edition ya prácticamente es un proyecto completo de ellos desde cero, pero bueno, siempre utilizan el código fuente de Zimbra. Entonces, estas bifurcaciones como Zestra Carbonio lo que hacen es tomar algo que ya está hecho, un producto que ya está hecho, ver qué es lo que está pidiendo la comunidad, qué cambios está pidiendo la comunidad, qué errores está reportando la comunidad, qué mejoras está solicitando, y en base a eso crean un producto, ¿vale? Pero lo único que tienen que hacer es adaptar el código fuente de algo que ya está creado, en este caso Zimbra, y llevarlo a la comodidad, es decir, ponerle sus funciones, lo que ellos quieren, adaptarlo a su objetivo. Entonces son dos mundos completamente diferentes. Por un lado tenemos el proyecto Zimbra, que lo tienen que crear ellos, tienen que crear el producto, y por el otro lado tenemos las bifurcaciones, como el caso de Zestra Carbonio, que simplemente tienen que adaptarse a algo que ya está creado y, digamos, aplicarle todas las mejoras que ellos quieren o las características que ellos quieren. Entonces, más o menos por ahí se va viendo por qué al final las bifurcaciones terminan siendo preferenciales. Entonces, los proyectos originales no pueden centrarse todo el tiempo en las comunidades, no pueden centrarse a ver lo que está pidiendo las comunidades, porque ellos tienen que centrarse en la creación del producto como tal. Vale, un poquito de agua por acá para continuar. Bien, entonces, ¿qué cosa es Zestra Carbonio? Porque dijimos que es una bifurcación de Zimbra, ok. Pero ¿qué cosa es Zestra Carbonio? Todavía no se los he mencionado. Bueno, Zestra Carbonio, en el segundo punto que acá se los muestro, es una suite de correo colaborativo. Y como yo les decía, aquí hay tres palabras clave: suite, correo y colaborativo. Vamos a comenzar por la segunda, correo. Claro, lo que vamos a instalar es un servidor de correo. Zestra Carbonio Community Edition nos sirve para instalar un completo servidor de correo en nuestra empresa, en nuestro negocio o para nuestro emprendimiento personal, para lo que sea que lo vayamos a utilizar, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Con Zestra Carbonio Community Edition lo que vamos a hacer es instalarnos un completo servidor de correo. Luego vamos a pasar a la palabra suite. ¿Por qué es una suite? Bueno, porque básicamente es un modo, es decir, es un paquete de complementos. Es decir, Zestra Carbonio Community Edition está elaborado con ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues correo es el primero, es fundamental, calendario, contactos, y tenemos también un apartado de la nube, es decir, una pequeña nube, el apartado archivos, que básicamente ustedes pueden subir archivos a su webmail. Ustedes pueden tener ahí una pequeña nube en su webmail, por supuesto controlado por cuotas. Ustedes como administradores pueden ponerle cuotas a los usuarios, ¿vale? Y ahí los usuarios van a tener sus archivos. Y luego esto da pie a la tercera palabra clave, que es colaborativo. ¿Qué quiere decir colaborativo? Que pueden colaborar entre varios usuarios. ¿De qué manera? Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. Yo subo un documento a mi nube, es decir, a mi espacio en Zestra Carbonio Community Edition, y ese documento lo puedo editar yo y lo pueden editar varias personas más a la vez. Por eso es colaborativo. Pero además tenemos el módulo de chat, que va a llegar muy pronto, según la documentación de Zestra Carbonio, según su blog, etcétera. Este módulo va a llegar muy pronto y nos va a permitir a nosotros tener videoconferencia, y por lo tanto esto también es un módulo que entra dentro de la palabra colaborativo, independientemente de que también va a haber chat privado, por supuesto. Otras opciones de colaborativo, pues puede ser el hecho de que podemos compartir libretas de direcciones, podemos compartir archivos, otras cositas que podemos ahí compartir con los demás usuarios, no solo de Zestra Carbonio Community Edition, sino con usuarios externos también, ¿vale? Entonces, ¿por qué
podemos utilizar o por qué vamos a utilizar Sextra Carbonio Community Edition antes que otras soluciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Y acá pues tenemos Sextra Carbonio Community Edition contra otras soluciones. La primera que les muestro es Zimbra. Y el primer elemento de por qué vamos a utilizar Sextra Carbonio Community Edition por encima de Zimbra, la edición Open Source, ojo, estamos hablando de ediciones gratuitas, no estamos hablando de las ediciones de pago. Las ediciones de pago pueden tener otro tipo de discusión, ¿vale? Otro tipo de comparativa. Pero en este caso, las ediciones libres, en el caso de Zimbra, como ya les había comentado, termina su soporte el 31 de diciembre del 2023 y además ya les mostraba las vulnerabilidades que tenemos reportadas. Entonces imagínense que a partir del 31 de diciembre no se va a solventar ningún problema más, es decir, ni problemas de vulnerabilidades, ni fallos, nada que se encuentre va a ser solventado. Así que si estás utilizando la edición de Zimbra Open Source, que creo que es la 8.7, la última, si mal no recuerdo, 8.7.15, pues tienes que saber que te quedas sin actualizaciones, se queda sin soporte y un servidor de correo es algo bien delicado. Entonces tienes que tratar de buscar otra solución de correo. Y una de las soluciones de correo que más se asemejan o que más yo recomendaría en este instante es Sextra Carbonio Community Edition, aun cuando es una solución bastante joven, una solución que tiene prácticamente solamente un año de vida. Me refiero a la edición, es decir, a Sextra Carbonio Community Edition, porque obviamente desde hace muchísimo antes tenemos Sextra, el parche que le aplicábamos a Zimbra para agregarle funcionalidades, para corregir cosas en Zimbra. Pero no es el caso de Sextra Carbonio Community Edition, que es un producto completo. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, el segundo elemento que yo les traje acá, porque me parecía relevante, es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR. Yo les voy a dejar en la descripción de este video, ustedes pueden ir a ver para que puedan leer un poco más ampliado sobre este elemento. Y básicamente es un reglamento que se está teniendo en cuenta en la Unión Europea para proteger los archivos, para proteger la información de los usuarios, de los trabajadores, etcétera. Entonces, estos son reglamentos que, por ejemplo, si utilizamos Google Workspace, no podemos cumplirlo porque los archivos de una empresa, la información de una empresa se está alojando en servidores externos, en este caso en los servidores de Google. Con Sextra Carbonio Community Edition nosotros solventamos eso. ¿Por qué? Porque Sextra Carbonio Community Edition lo podemos instalar en nuestros propios servidores locales en nuestra empresa. Así que tenemos nosotros el control de nuestros datos. Por lo tanto, Sextra Carbonio Community Edition cumple perfectamente con este reglamento. No obstante a eso, les dejo, vuelvo y les repito, la descripción, o sea, el link en la descripción para que puedan leer un poco más sobre esto y puedan entender de lo que yo les estoy hablando. Voy a retirar la cámara otro momento para que puedan leer bien completo acá. Ok. Por último, tenemos características únicas de Carbonio Community Edition. Esas características, bueno, son varias, pero podemos decir que las más llamativas son los archivos y el chat. El chat todavía no está disponible, pero como les decía, va a estar disponible muy pronto. Entonces tenemos los archivos, ¿vale? Que es un módulo que se agradece muchísimo porque también podemos editar nuestros documentos directamente desde nuestro webmail. Podemos editar cualquier documento que tengamos ahí y además podemos editarlo de forma colaborativa, como ya les había mencionado. Sextra Carbonio también tiene características que son únicas de él, comparándolo con otras soluciones de correo, que no son Google Workspace, ¿ok? De eso vamos a hablar ahora más adelante. Bien, entonces estoy hablando de soluciones como pueden ser, por ejemplo, otras divulgaciones del proyecto de Zimbra, o por ejemplo, ir en mail, o como puede ser, bueno, un correo, vamos a decir, correo base o en bruto, como puede ser Puffy, un double code, un Fetchmail, es decir, un servidor de correo montado completamente desde cero. Otra de las características que hace muy llamativo el proyecto de Sextra Carbonio Community Edition es la sencillez de instalar y configurar este servidor de correo. Y la sencillez no es que sea sencillo instalarlo y configurarlo, sino me refiero más bien a la sencillez contra otras soluciones de correo, ¿vale? Es decir, comparándolo con otras soluciones de correo, Sextra Carbonio Community Edition es una de las ediciones más fáciles de instalar y configurar que tenemos. Básicamente con pocos pasos vamos a tener listo un servidor de correo completo. Entonces, bueno,
acá estoy de nuevo, vamos a pasar a la próxima diapositiva y ahora vamos a hablar de Cetra Carbonio Community Edition contra gigantes como puede ser Google Workspace. Es decir, ya no lo estamos comparando con soluciones que están, vamos a decir, a la par de él, sino que ya lo vamos a comparar con soluciones agigantadas, con algo mucho más grande, ¿vale? Y entonces tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de hacer estas comparativas y a la hora de decantarnos por un producto u otro. Entonces yo dividí acá por 5 elementos, vaya, 5 elementos que me parecen generales, muy generales, para no tener que estar entrando en muchísimos detalles. Los dos elementos principales que yo veo acá son la disponibilidad y la seguridad. Bien, vamos a empezar por el primero, la disponibilidad. ¿A qué me refiero con disponibilidad? Me refiero al tiempo que nuestro servidor va a estar en línea sin caerse, sin tener fallos de accesibilidad o fallos de ellos mismos que pueda caerse, cualquier tema de esto. Bueno, en este elemento, que además está marcado, pues no tenemos nada que hacer contra soluciones como Google Workspace. Tenemos que ser realistas. Nosotros no vamos a lograr nunca en nuestra empresa una disponibilidad superior o igual, incluso me atrevería a decir que ni siquiera igual a la que tiene Google Workspace o otras soluciones parecidas a Google Workspace, que hay más. No la vamos a tener. En Google Workspace básicamente vamos a tener un 99,99% de disponibilidad de nuestro servidor. Y esto es un elemento a tener en cuenta, es muy importante. Obviamente nosotros en nuestro local, en nuestro servidor, o si utilizamos un servicio de VPS, que vamos a estar hablando más adelante sobre VPS, si utilizamos cualquiera de estos elementos, podemos hacer diferentes métodos, o sea, podemos aplicar diferentes técnicas para tratar de aumentar la disponibilidad o tratar de tener una disponibilidad que sea por lo menos compatible con un servidor de correo. Digo compatible porque el servidor de correo y servidor DNS son posiblemente los dos servicios más, o sea, los más críticos que tenemos en Internet en cuanto a la disponibilidad. Es decir, un servidor DNS en el piso, me refiero a que no esté disponible, o un servidor de correo en el piso que no esté disponible, es un gran problema para nuestro servicio. Es un gran problema. O sea, nuestro servidor DNS siempre tiene que estar en línea. Siempre tiene que estar en línea para cuando cualquiera en el mundo consulte, pues nosotros tener ahí, básicamente, que nuestro servidor responda. Y el otro es entonces, en este caso, el servidor de correo, igual tiene que tener una alta disponibilidad para cuando nos envíen correo, esos correos no se pierdan, ¿vale? Hay diferentes configuraciones de entrega en los servidores de correo, algunos son más, digamos, más, ¿cómo decir? Un poquito menos exigentes y están configurados de cierta manera para si el correo no pudo ser entregado por cualquier problema, pues lo retienen en una cola y vuelve y reintenta, y así incluso hay servidores que reintentan, o sea, se pasan hasta 24 horas reintentando entregar un correo, pero no es lo ideal, no es lo ideal tener un servidor de correo que esté fallando, que no esté disponible. Así que este elemento, la disponibilidad, es muy importante y eso no podemos competir contra Google Workspace. No podemos competir ni contra Google Workspace ni contra otras soluciones de pago, porque obviamente tienen una disponibilidad prácticamente del 100% y es muy difícil siquiera igualarlo, ¿vale? Pero ya depende de la importancia que cada uno le dé. A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo voy a tener una disponibilidad según mis cálculos, teniendo en cuenta, por ejemplo, la electricidad y teniendo en cuenta mi conexión a internet, que son los dos elementos fundamentales que afectan la disponibilidad de un servidor. El otro puede ser fallas de hardware, pero por lo general es electricidad y conectividad a internet. Pues yo puedo lograr una disponibilidad, por ejemplo, del 95%, del 97%, ¿vale? Me sirve, me funciona para mi empresa, no hay problema. Pero si la disponibilidad es un problema para ti o es un elemento a tener en cuenta para ti, pues tienes que considerar eso antes de tomar una decisión. Vale, el segundo elemento a tener en cuenta, tan importante como el primero, es la seguridad, ¿vale? Y bueno, además está decir que si tenemos Google Workspace o otra solución parecida de pago, pues la seguridad va a ser prácticamente un elemento que podemos descuidarnos de cierta manera. Es decir, por lo menos en cuanto a la seguridad de nuestro servidor, la seguridad de nuestros registros, de nuestro dominio, pues podemos prácticamente olvidarnos de eso,
Digo prácticamente porque no debemos descuidarnos totalmente, pero la seguridad va a ser algo que va a correr de parte de Google. O sea, nosotros no tenemos que preocuparnos prácticamente de eso. Ellos se van a encargar de todo el tema de la seguridad. Así que nuestro servidor de correo va a ser prácticamente, va a ser muy seguro. Va a ser prácticamente imposible que suframos algún tipo de ataque, ¿vale? Otra cosa es que se vea comprometida alguna de las cuentas de nuestros usuarios. Ya eso puede ser un problema, pero un problema local, un problema determinado de un usuario determinado, pero no del servidor de forma general, ¿vale? Es un problema que básicamente o prácticamente está resuelto si utilizamos soluciones como Google Workspace. Entonces, la seguridad en Cetra Carbonio Community Edition, bueno, por supuesto la seguridad corre de nuestra parte. Es decir, nosotros tenemos que velar porque nuestro servidor tenga las actualizaciones, está actualizado, velar por todas las actualizaciones que salgan, poderlas aplicar de forma correcta, los parches de seguridad que salgan, aplicarlos de forma correcta, velar por las actualizaciones de Cetra Carbonio Community Edition, que todo esté actualizado, tener factores de doble autentificación, etcétera. Todos los métodos de seguridad que normalmente se aplican van a correr por parte de nosotros. O sea, nosotros vamos a ser total responsables del término seguridad de nuestro servidor. Y esto es algo a tener muy en cuenta también. O sea, la seguridad va a necesitar de personal que atienda a este tema, ¿vale? Por lo contrario de Google Workspace, que nosotros nos vamos a olvidar completamente de esto, nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema con la seguridad, o sea, no vamos a tener que tener un personal que se encargue de manejar la seguridad o de atender la seguridad de nuestro servidor, porque eso va a estar atendido básicamente por Google. Entonces nosotros podemos olvidarnos de ese tema. Bien, ahora vienen 3 puntos que ya no tienen nada que ver, o sea, que ya no se decantan mucho por un lado ni por el otro, pero que a mí me... Vale, ahora vamos a ver 3 puntos más, los cuales sí que son importantes, por lo menos para la parte... Vale, ahora vamos a ver 3 puntos más que sí que son importantes para decantarnos por la solución de Cetra Carbonio Community Edition, ¿vale? Yo les estoy hablando acá la realidad, para que ustedes no cometan errores o para que ustedes tomen por lo menos la mejor decisión. Bien, el tercer punto es el control. ¿Qué cosa es el control? Básicamente, si ustedes tienen su propio servidor de correo en su empresa o en una VPS, ustedes tienen todo el control del servidor. Mucho más si lo tienen en su empresa alojado físico el servidor, ustedes tienen todo el control sobre este servidor. Ustedes pueden realizar las salvas que ustedes necesiten, ustedes pueden apagarlo, reiniciarlo, hacer todo lo que ustedes estimen conveniente sobre el servidor. Esto no lo tienen de ninguna manera utilizando soluciones como Google Workspace. O sea, ustedes si optan en su empresa por utilizar la solución de Google Workspace, no tienen para nada control de ninguno de los servidores. Nada, ustedes no pueden controlar nada, ustedes no pueden controlar colas de correo, ustedes no pueden hacer nada con los servidores, ¿vale? Ustedes pierden total control. Si van a utilizar una VPS para alojar su servidor, siguen teniendo ciertos controles, la mayoría de los controles, pero no tienen el acceso físico al servidor, ¿vale? Que por lo general no es necesario, pero bueno, lo pierden, no lo tienen, ¿vale? Y entonces es un punto también a tener en cuenta, el control que ustedes pueden tener sobre su servidor de correo. El otro elemento súper importante es la personalización, y aquí me refiero no solamente a personalización de estética y demás, no, me refiero a la personalización o a la configuración de su servidor. Bien, cuando ustedes tienen su propio servidor de correo con Cetra Carbonio Community Edition, ustedes tienen el control total de la personalización, de la administración, de la configuración del servidor. Ustedes determinan cuántos usuarios hay sin costo adicional, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los costos. Pero ustedes determinan cantidad de usuarios, ustedes determinan las cuotas de los usuarios, ustedes determinan las políticas para los usuarios o las políticas para los dominios. Ustedes aplican todo lo que ustedes necesitan para su servidor de correo. Esto se traduce en que ustedes van a tener un servidor de correo totalmente adaptado a las necesidades de su empresa, ¿vale? Es decir, es un servidor de correo completamente adaptado a su negocio, completamente, desde los logos hasta cualquier tipo de configuración. Bien, y este es el punto más fuerte. Este es el punto más fuerte
por el cual pudiéramos decantarnos por Xtra Carbonio Community Edition. Tener el control total de su servidor, de la personalización, de la configuración, de las reglas, las políticas, las cuotas, todo el servidor es sumamente importante. Y esto en Google Workspace no lo van a tener. No lo tienen, no lo van a tener. Tienen ciertas funciones, ustedes pueden aplicar políticas, digamos, con las contraseñas o cosas muy básicas, ¿vale? Que son políticas, digamos, generales ya de cualquier servidor, pero políticas específicas que ustedes necesiten aplicar o personalizaciones específicas que ustedes necesiten aplicar, no lo van a tener disponibles en soluciones como Google Workspace, ¿vale? Y por último tenemos los factores de costo y crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sencillo. El costo que vamos a tener utilizando soluciones como Xtra Carbonio Community Edition es muy sencillo. Tenemos el costo del dominio, tenemos el costo de la dirección IP pública y tenemos el costo de o bien del alquiler de una VPS o bien de comprar el hardware para tener nuestro propio servidor físico. Y termina ahí nuestro costo, ¿vale? Y no influye en nada el crecimiento. Bueno, no influye hasta cierto punto, obvio, porque si tenemos un crecimiento muy amplio, pues por supuesto que vamos a tener que ampliar los requerimientos de hardware, ¿no? Pero por lo general, si montamos un buen servidor, tenemos un margen de crecimiento de muchísimos clientes o muchísimos usuarios y no vamos a tener que incurrir en un costo adicional. Es decir, los costos fueron iniciales, ¿vale? Y por supuesto el dominio es para todo, tanto para nuestro Xtra Carbonio Community Edition como para Google Workspace tenemos que pagar un dominio. Ese no nos vamos a librar de ese, ¿vale? El dominio hay que pagarlo sí o sí, hay que pagar una cuota anual o mensual como ustedes lo tengan, ¿vale? Normalmente es anual y ese no nos vamos a librar nunca. Es un costo que siempre vamos a tener ahí. El costo de dirección IP pública lo vamos a tener si tenemos nuestro propio servidor. Si tenemos Google Workspace, obviamente se van a utilizar las direcciones IP de Google. No vamos a necesitar direcciones IP. Eso es un costo que vamos a tener de este lado con Xtra Carbonio. Pero luego en el factor crecimiento no vamos a tener un más costo. A menos que tengamos un crecimiento demasiado exponencial, demasiados usuarios, pues vamos a tener que incurrir en otro costo, a lo mejor para aumentar un poco el hardware. Pero eso es muy difícil que ocurra, ¿vale? Así que los costos van a ser prácticamente fijos desde el inicio. En cambio, si utilizamos Google Workspace, desde el minuto cero, o sea, desde el primer minuto, vamos a estar limitados con los costos. Todo nos va a costar muchísimo dinero. Ya les he hablado del dominio, que hay que pagarlo sí o sí, pero vamos a tener que pagar las cuotas, que ustedes pueden entrar a Google Workspace y ver los diferentes planes que hay, pero desde el plan básico es bastante caro. La cuota que hay que pagar mensual por usuario, incluyendo las limitaciones que trae, porque cada plan trae sus propias limitaciones. Entonces estamos muy limitados si utilizamos Google Workspace o cualquiera de estas soluciones en cuanto a los costos y el crecimiento. Estamos limitados. Cada cliente, cada trabajador que nosotros le vamos a habilitar un correo o un buzón, pues nos va a costar dinero. Y si tenemos un cliente que necesita mayor espacio, nos va a costar dinero. Entonces tenemos que tener estos temas en cuenta. Además, que no vamos a tener ningún tipo de personalización, ¿vale? O sea, el servidor está como Google nos los da y nada más. Ahí no podemos hacer nada. En el tema de la suite, porque obviamente es algo que no podemos dejar pasar por alto, el tema de la suite de Google Workspace, por supuesto, vamos a utilizar todos los productos de Google. Esto es una ventaja importante que no quiero pasar por alto, porque no quiero tampoco decir ahora que Xtra Carbonio es lo máximo, es lo mejor y que Google no, para nada. Google Workspace es una herramienta poderosísima. El problema es que lleva consigo un costo que tenemos que analizar, ese costo de utilizar Google Workspace como una solución de correo electrónico. Pero la suite es muy completa. En Google tenemos básicamente todas las herramientas que podemos utilizar, pero tenemos que analizar ese punto, porque en Xtra Carbonio Community Edition, que también es una suite, ya lo habíamos visto al principio, tenemos también contactos, tenemos también calendario, tenemos también archivos, tenemos también chat o vamos a tener chat. Entonces tenemos que ver un poco qué necesita nuestra empresa, qué vamos a necesitar, qué no vamos a necesitar, porque a lo mejor toda esa gama que nos ofrece Google Workspace tampoco le vamos a sacar el máximo provecho. Y a lo mejor Xtra Carbonio no nos da todo lo que necesitamos,
pero lo que nos da sí que es lo que más provecho lo vamos a sacar, ¿vale? Entonces podemos prescindir de otras, digamos, de otras cositas, ¿no? De otros elementos que puede darnos Google y que Sextra no nos los da por el momento, pero podemos prescindir de ello, podemos utilizar otras herramientas externas, ¿no? Porque tenemos lo fundamental en Sextra. ¿Qué es lo fundamental? Tenemos correo, tenemos contacto, tenemos calendario, tenemos archivos y vamos a tener chat, vamos a tener videoconferencias. Entonces tenemos que un poco poner todo este tema en la balanza y no olvidarnos de los dos puntos fundamentales para mí, que son la disponibilidad y la seguridad. La disponibilidad, ustedes pueden tratar de mejorarla en su empresa, y la seguridad va a correr de parte de ustedes. Así que ustedes tienen que velar por la seguridad tanto del sistema operativo base, donde va a estar instalado Sextra Carbonio Community Edition, como del producto Sextra Carbonio Community Edition. Ustedes tienen que velar por toda esa seguridad. Así que son dos puntos ahí bastante fuertes. Entonces vamos a pasar a la próxima diapositiva, que son los requisitos. O sea, ¿qué vamos a necesitar nosotros para instalar un servidor de correo con Sextra Carbonio Community Edition? Los requisitos son varios. Acá estamos viendo los requisitos de hardware, pero hay otros requisitos, como son el dominio, la dirección IP y nuestro servidor. Lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Primero vamos a hablar de los requisitos de hardware. Estos son los requisitos extraídos de la documentación de Sextra Carbonio Community Edition, ¿vale? Y es los requisitos mínimos para la instalación de este servidor. Incluso estos requisitos prácticamente no contemplan el funcionamiento del servidor en producción con diferente cantidad de usuarios, sino que básicamente son los requisitos necesarios para poner en funcionamiento el servidor. Y a medida que va en crecimiento, pues deberíamos ser un poco digamos, más generosos con el hardware que debamos aplicar al servidor. Esto es un tema que está trayendo bastante discusión en los grupos. Yo he visto en los grupos personas que pretenden instalar un servidor de correo, incluso de correo no, otro tipo de servidores también, en un ordenador con, por ejemplo, 4 GB de RAM o incluso con 2 GB de RAM. Yo he visto gente que quiere montar un servidor de correo con 2 GB de RAM. 2 GB de RAM y un dual core. Por ejemplo, un microprocesador dual core y disco duro, ni siquiera SSD. Bueno, ok, perfecto. A lo mejor ustedes optan por ir en mail y les va bien con ese hardware. O incluso ustedes tienen la capacidad de instalar POF y Doublecode completamente limpio y un webmail que puede ser RunCube. Perfecto, y les va bien con ese hardware, no hay problema. Pero vamos al punto que yo siempre les indico. Hoy por hoy, este hardware que nos está diciendo aquí la propia documentación de Sextra Carbonio Community Edition, que es un procesador con 4 núcleos o 8 núcleos, 16 GB de RAM y 50 GB de espacio en disco. Esto es un hardware, señores, que cualquiera, hoy por hoy, hoy en día, cualquiera tiene en su propia casa, en su ordenador de trabajo tiene este hardware. Entonces, si tú en tu ordenador tienes esto, incluso muchísimo más que esto, ¿por qué razón quieres instalar un servidor de correo que lo vas a tener en producción, que te va incluso a generar ingresos en muchos casos? ¿Cómo lo vas a tener o por qué quieres tenerlo con 4 GB de RAM o con 2 GB de RAM o con un micro dual core? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si el ordenador con el que tú trabajas en tu oficina cumple de sobra con estos requisitos, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Entonces es un poco contraproducente tener ordenadores hoy de gama alta y querer instalar un servicio que va a estar en producción con recursos extremadamente limitados. Entonces yo les pongo el ejemplo siempre de Cuba. Nosotros en Cuba estamos atrás, tenemos 50 años de atraso en tecnología y hoy por hoy esto es un hardware que ya en Cuba cualquiera puede tener. Si en Cuba nosotros cualquiera puede tener este hardware, me parece un poco contraproducente, vuelvo y les repito, que en otras partes del mundo con muchísimas más posibilidades queramos tener servidores o servicios que van a estar en producción en hardware limitado. Bueno, los dejo a su consideración, me gustaría ver sus comentarios y que me hablen en el chat qué creen de esto. Pero básicamente este es el hardware que recomienda Sextra Carbonio Community Edition para su instalación. Vale, vamos a pasar entonces a la próxima diapositiva donde vamos a ver los proveedores. Los proveedores en el caso de que vayamos a alojar nuestro servidor en la nube, es decir, podemos alquilar una VPS, ¿vale? Un servidor en una VPS que cumpla con esos requisitos de hardware y ahí es donde vamos a instalar Sextra Carbonio Community Edition. O también podemos utilizar nuestro servidor local. Pero bueno, esta diapositiva es básicamente
es para una VPS. Entonces tenemos la VPS por acá y tenemos Contavo, por ejemplo, que es uno de los servicios que yo utilizo, muy bueno, da muy buenas prestaciones. Y también tenemos, por ejemplo, yo les puse acá los servicios de Amazon. Tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Amazon, que nos da algunas instancias gratuitas, no les sirve para instalar un servidor de correo porque el hardware es muy limitado, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que escoger la opción que más se asemeje o la que más les sirva a ustedes, o si tienen su propio servidor local, pues perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Principalmente si tenemos un servidor local, la dirección IP pública. Necesitamos una dirección IP pública, al menos una, para tener nuestro servidor de correo funcionando. Para que nuestro servidor pueda recibir correo y pueda enviar correo, tenemos que tener una dirección IP pública. Quiere decir, una dirección IP que exista en Internet, que sea reconocida en Internet, ¿vale? Sin dirección IP pública no tenemos nada. Todas las VPS te van a dar a tu instancia una dirección IP pública. En el caso, por ejemplo, de Amazon, que yo he podido utilizar sus instancias, tienen que tener cuidado. No sé si en otras VPS funcionan. Contavo no. Contavo te da la dirección IP pública y listo, sin problema. Siempre va a ser esa para ti. Pero en el caso de Amazon, cuando reinicias tu instancia, pierdes tu dirección IP pública. Te dan otra diferente, ¿vale? A veces reinicias y no pasa, pero por lo general cuando reinicias tu instancia por cualquier motivo pierdes la dirección IP pública. Claro, esto se arregla con una opción que ellos tienen que se llaman las direcciones IP elásticas, que son, por ejemplo, que tomas una dirección IP pública y dices, mira, esta dirección IP pública la quiero para mí, no me la cambies más y se la voy a asignar a este servidor. Así que este servidor cada vez que inicie va a iniciar con esta dirección IP y listo, ellos te van a asignar esa dirección IP, te la van a reservar para ti y ya, no va a cambiar más. Pero tienes que tenerlo en cuenta porque por defecto no viene así. Por defecto, cuando reinicias tu instancia, pierdes la dirección IP pública que tenías y te dan otra diferente. Y esto no puede ser para nuestro funcionamiento. Entonces, tenemos que tener en cuenta la dirección IP pública. Ojo con los VPS, porque los VPS son muy dinámicos. Yo puedo contratar hoy una VPS, me da una dirección IP pública y con esa dirección IP pública puedo hacer campañas de spam, puedo hacer muchísimas cosas en Internet, cosas negativas, y luego doy de baja mi servicio de VPS. Atrás viene cualquiera de ustedes, contrata el servicio de VPS en ese mismo proveedor y le dan o le pueden dar mi dirección IP. Es decir, la dirección IP que yo estuve utilizando para hacer campañas de spam, se la pueden asignar a ustedes. Y cuando se la asignan a ustedes y ustedes monten su servidor de correo, es muy probable que su servidor de correo esté en listas negras o esté en las propias listas negras privadas de Google, por ejemplo, porque Google no utiliza las listas públicas. Las listas negras públicas no las utiliza. Ellos tienen sus propios controles, sus propias listas. Puede que tu dirección IP caiga en estas listas y ahí tienes un grave problema. Tu servidor de correo nunca va a poder entregar un correo correctamente. Entonces, tienen que tener eso muy en cuenta con el caso de las VPS. Bien, otro tema a tener en cuenta es el puerto 25 en algunos proveedores de Internet. En el caso que ustedes tengan su servidor en su casa o en su centro de trabajo, ¿vale? Y el proveedor de ustedes les asigne una dirección IP pública, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que el puerto 25 en muchos de los proveedores de Internet está bloqueado por defecto. Esto es una medida global que sirve precisamente para evitar las campañas de spam. Sirve para evitar que cualquiera en su casa o en cualquier lugar pueda instalarse, levantar un servidor de correo ficticio, por ejemplo, y comenzar a enviar correos masivos. ¿Vale? Por lo tanto, muchísimos proveedores, no estoy hablando del caso de las VPS, hasta el momento yo no me he topado con ninguna VPS que tenga el puerto 25 bloqueado, pero sí muchísimas operadoras y muchísimos proveedores de Internet sí traen el puerto 25 bloqueado por defecto. Entonces tienen que tener esto en cuenta. Pueden comunicarse con su operadora, pueden comunicarse con sus proveedores de servicios para verificar si ellos tienen esta regla aplicada. Tienen que tener esto en cuenta. Bueno, el otro factor que tienen que tener en cuenta, el registro PTR, el famoso registro PTR, un registro que es vital para los servidores de correo. Esto es un registro DNS, pero es un registro inverso y es vital para el funcionamiento de un servidor de correo. Para que un servidor pueda entregar un correo, ¿vale? Tiene que tener un registro PTR válido. El registro PTR es el que dice que la dirección IP está ligada al nombre de host indicado. Ahora, ¿cuál es la dificultad acá? Que su dominio, su proveedor de dominio, ¿vale? Ustedes ahora contratan un dominio, por ejemplo, con GoDaddy,
Y el registro PTR no lo maneja GoDaddy. ¿Por qué? Porque los proveedores de dominio solamente te otorgan un dominio y ese dominio tú lo apuntas a una dirección IP, la dirección IP que tú quieras, o a varias direcciones IP. Pero las direcciones IP no son de GoDaddy o no son de estos proveedores. Ellos solamente son dueños de los dominios. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ustedes no pueden hacer el registro inverso. El PTR no lo pueden hacer. Porque el registro PTR se hace en el proveedor de internet. El dueño de la dirección IP. La empresa que te dice, mira, esta es tu dirección IP pública. O este es tu pool de direcciones IP públicas. Esa empresa que te dio las direcciones IP, que normalmente es la que te da la internet a ti, en tu empresa, en tu casa, donde quiera. Esa empresa, ese proveedor, es el que puede brindarte acceso a crear el registro PTR. Es decir, ellos son los que te dicen a ti o te autorizan a decir, esta dirección IP que es mía, va apuntada a este dominio que es tuyo, que lo compraste en cualquier proveedor. ¿Vale? Es el registro inverso. Entonces, este registro PTR, súper importante. Si tienen duda, por favor, me escriben en el chat o se comunican conmigo o lo escriben ahí en el grupo de Telegram y vamos a tratar de aclarárselo de otra manera. El registro PTR o el registro inverso va en los proveedores de direcciones IP, que normalmente son el mismo proveedor de internet, no en los proveedores de dominio. Ustedes en los proveedores de dominio crean su dominio y hacen todos los registros, todos los alias, registro MX, registro SPF, todos los registros los hacen en el dominio, menos el registro PTR, menos el registro inverso, a menos que el propio proveedor de dominio sea el mismo proveedor de direcciones IP tuyo, ¿vale? El mismo proveedor de internet te dé tu dirección IP. En ese caso, pues sí, pero por lo general no es así. Y el último factor a tener en cuenta es el firewall de borde. Y esto aplica tanto para tu servidor local como para los casos de VPS. Muchas VPS, como por ejemplo Amazon, que se los puedo comentar, tienen un firewall de borde. Un firewall de borde me refiero a un firewall que no es el firewall del sistema operativo como tal, sino que es otro firewall superior, el que está de cara a internet, que está entre internet y el servidor. Eso es el firewall de borde. Y en el caso, por ejemplo, de Amazon, maneja los firewalls de borde, maneja plantillas de firewall de borde. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que ustedes tienen que tener en cuenta que tienen que crear reglas, ¿vale? Para su servidor de correo. Tienen que habilitar el puerto 25, tienen que habilitar los puertos POP y MAP, todos los puertos necesarios, los que ustedes van a utilizar para su servidor de correo, tienen que habilitarlos en el firewall de borde, en el caso de Amazon. Y en el caso de que tengan su servidor en su red local o en su, en su empresa, pues obviamente van a tener también un firewall de borde protegiendo su empresa, y en ese caso van a tener que hacer port forward para poder redirigir el tráfico del puerto 25 que va a estar en el firewall habilitado, redirigirlo a su servidor de correo local, ¿vale? Les digo el puerto 25, como también les puedo decir el 443 para acceder a webmail, o el del 7071 para acceder a la administración, o los otros puertos, IMAP, POP, todos esos puertos los tienen que habilitar en su firewall de borde. Y otra cosa diferente es el firewall local de cada servidor, es decir, el firewall, por ejemplo, de Ubuntu, que es el sistema operativo, por ejemplo, que podemos utilizar de base para instalar Cetra Carbonio. Ese firewall, que es el local del sistema operativo, también tiene que ser revisado. También tenemos que ver qué pasa con ese firewall, si está habilitado, si está deshabilitado y si tiene las reglas correspondientes, porque si no, nuestros correos o no salen o no entran, ¿vale? Bien, eso es en caso de los proveedores. Vamos a ver ahora el tema del dominio. Bien, ya les he hablado del registro PTR, pero ahora vamos a hablar del dominio en sí. Tenemos muchísimos proveedores de dominio. Ustedes contratan el dominio del proveedor que más les guste, tienen su dominio, y en esos dominios ustedes tienen que crear los registros DNS que tienen un impacto junto con el registro PTR y junto con la dirección IP pública, tienen un impacto directo en la reputación de su servidor o en la calidad de su servidor de correo. Me explico mejor. En el caso de su dominio, ustedes tienen que tener los registros correctos creados. Tienen que tener el registro A creado que apunta el FQDN del servidor hacia la dirección IP o el dominio hacia la dirección IP también, ¿vale? Son dos registros A, uno del dominio y el otro el FQDN completo.
Segundo registro, el MX, que es el registro que dice que su servidor es un servidor de correo, ¿vale? Ese es el registro MX, y que además le da una prioridad al servidor de correo. Tercer registro, el registro SPF. El registro SPF es el que dice, mira, esta dirección IP o este grupo de direcciones IP pueden enviar correo, tienen autorización a enviar correo a nombre de este dominio. Eso es un registro SPF súper importante para los servidores de correo. Luego tenemos otros registros de tipo TXT que sirven para la autentificación de los correos en internet, y esos son de King y de Mark, que funciona para el tema de las notificaciones y demás, que verifica que SPF y que de King son correctos. Son registros que tienen que estar creados a nivel de DNS sí o sí. ¿Para qué? Para lograr una reputación del servidor, como ustedes la están viendo acá, una puntuación de 10 de 10, lo cual significa que nuestro servidor es apto para enviar correos en internet y que es muy poco probable que nuestros correos caigan en spam en cualquiera de los servidores internacionales. Muy poco probable. ¿Por qué? Porque nuestro servidor cumple con todos los registros necesarios. Y acá incluyan el registro SPF, que lo vimos en esta diapositiva, el registro PTR, que es el registro inverso, súper importante, ¿vale? Súper importante. Y también es súper importante lo que les comentaba, la reputación de la dirección IP pública, que recuerden lo que les decía. En el caso de las VPS, las direcciones IP públicas, muchísimas veces cuando ustedes contratan una VPS, esa dirección IP pública probablemente fue utilizada por otra persona. Así que tienen que tener en cuenta eso. Cuando ustedes, por ejemplo, contratan una VPS, le otorgan su dirección IP pública, ustedes tienen que comprobar esa dirección IP pública en las listas negras. En internet hay diferentes herramientas para comprobar la reputación de las direcciones IP. Y si ustedes ven que esa dirección IP está en listas negras o que tiene una baja reputación para correo, pues tienen que solicitar al proveedor de la VPS que le otorgue una nueva dirección IP, que por lo general cuesta dinero. Pero si no lo hacen así, su servidor de correo nunca va a lograr una reputación, ni creándole todos los registros y todo correctamente. No importa que lo tengan todo correcto, si la dirección IP pública ya está en lista negra, pues no van a tener solución, ¿vale? Entonces, los registros DNS, el registro PTR, que es el registro inverso, y la dirección IP pública. Todos estos factores tienen que ver y impactan directamente en la reputación, en la calidad de su servidor de correo, ¿vale? Y esta herramienta que yo les estoy mostrando acá, déjenme enseñárselas por acá. La tenemos aquí, vean, les voy a dejar el link en la descripción. Esta herramienta, básicamente ustedes envían un correo a esta dirección de correo que les da aquí, que obviamente cada vez que actualices o cuando ustedes entren va a ser una dirección de correo totalmente distinta, no va a ser la misma. Ustedes envían un correo desde su servidor, envían un correo acá, ¿vale? Y luego, pasado 1 minuto, 2 minutos más o menos, le dan un tiempo, pues dan clic en este botón y esto les va a dar la puntuación, ¿vale? Les va a sacar un mensaje como este de la puntuación de su servidor. Si su servidor tiene problemas, abajo en la lista le va a indicar los problemas que tiene su servidor e incluso les va a dar opciones para solucionar dichos problemas. Así que es una herramienta muy básica, pero que funciona súper bien para ver la reputación de su servidor. Con nuestro curso de Cetra Carbonio Community Edition, que ya se los mencioné al principio, ustedes van a tener esta puntuación que están viendo aquí, 10 de 10, porque cumplimos con todos los requisitos para lograr la máxima reputación de nuestro servidor. Bien, y es súper importante en los servidores de correo, súper importante es tener una buena reputación, una buena puntuación para poder llegar, o sea, para tener la máxima garantía de que nuestros correos van a llegar a su destino sin ningún problema, ¿vale? Bien, terminamos entonces con el dominio y vamos a otro elemento que muchísimos administradores pasan por alto y es el certificado, un certificado válido. Este mensaje que nosotros estamos viendo acá es el mensaje de certificado autofirmado, ¿vale? Que genera automáticamente Cetra Carbonio Community Edition. Cuando nosotros terminamos la instalación, tenemos un certificado de este tipo, que es un certificado autofirmado. No quiere decir que sea un certificado incorrecto, realmente es un certificado válido, porque está generado realmente por nuestro servidor, no está generado por un atacante. Pero, ¿cómo podemos comprobar que está generado por nuestro servidor y no por un atacante? El usuario final, que es el que está utilizando nuestro servicio, no tiene por qué saber esto. Y cuando le sale este mensaje, lo primero que va a hacer es alarmarse, es asustarse, ¿vale? Y va a perder credibilidad a su servicio. O sea, un usuario que encuentre este mensaje, pues va a tener cierto temor a compartir sus datos, ¿vale?
Entonces es un mensaje que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Pues implementando un certificado válido, un certificado firmado por una autoridad certificadora. Y tenemos el caso del Let's Encrypt, que es una autoridad certificadora de la comunidad que nos va a permitir generar certificados válidos de forma gratuita, con un ciclo de vida de 90 días, lo que quiere decir que cada 90 días vamos a tener que regenerar nuestros certificados, pero no importa, hay script y hay soluciones para hacer este proceso de forma automática. Entonces tenemos que generar un certificado para nuestros dominios y para nuestros alias, un certificado con Let's Encrypt para evitar este molesto error y poder tener, como les muestro acá, vamos a mostrárselo rápidamente, poder tener acá pues una conexión, un candadito con una conexión segura y que esté verificado por Let's Encrypt, algo que no muestra ningún mensaje de advertencia, algo que es digamos amigable, ¿no? O atractivo para nuestros usuarios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿vale? Bien, vamos a pasar entonces a la próxima diapositiva. Bueno, la próxima diapositiva que tenemos acá, que son las clases de servicio o Class of Service, como lo vamos a ver en Sestra Carbonio Community Edition, o los COS también, COS, son políticas, son las políticas, la personalización que nosotros podemos aplicarle a nuestro servidor de correo. Es lo que yo les mencionaba un poco cuando lo comparábamos con Google Workspace, ¿vale? Las clases de servicio no son más que plantillas que nosotros podemos configurar y podemos crear varias plantillas, todas las que queramos, ¿vale? Con diferentes políticas. Y estas políticas podemos aplicárselas o a dominios enteros o a usuarios o a grupos de usuarios. Es decir, podemos aplicárselo a todos los usuarios, podemos aplicárselo a uno, a dos, a tres. Es decir, a un usuario le podemos aplicar una plantilla, a otro usuario le podemos aplicar otra plantilla, ¿vale? O al dominio entero, a un dominio le aplicamos una plantilla, a otro dominio le aplicamos otra. Pero ¿qué cosas son estas plantillas? ¿Qué cosas son las clases de servicio? Bueno, como les decía, una plantilla que incluye todas las opciones y configuraciones que nosotros tenemos a nivel de nuestro servidor. ¿Qué se incluye ahí? Por ejemplo, las políticas de las contraseñas, los historiales de contraseñas. O sea, podemos configurarlo. Mira, podemos crear una plantilla que diga, en esta plantilla las contraseñas tienen que tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 15. Tienen que tener un historial de 3. O sea, podemos crear todas esas políticas, pero podemos crear cuotas, podemos hacer muchísimas políticas y personalizaciones en estas plantillas y luego aplicárselas al dominio entero, como les decía, o a usuarios. Y así logramos una personalización inmensa de nuestro servidor. Y esto es muy, pero que muy útil. Y esto lo podemos lograr utilizando Sestra Carbonio Community Edition. También está en Zimbra, por supuesto, ¿vale? Esto se desprende directamente de Zimbra. Pero acá en Sestra Carbonio Community Edition también tenemos las clases de servicio y es súper útil porque podemos personalizar al extremo nuestro servidor, ¿vale? Podemos aplicarle personalizaciones a los usuarios y a los dominios de manera increíble. Ustedes, bueno, cuando lo vean van a ver todas las posibilidades que podemos lograr ahí. Déjenme si les puedo mostrar un ejemplo. A ver, vamos acá, que tengo por acá la administración. Ok, vamos a entrar un segundito aquí. Y dejen y les muestro rápidamente las clases de servicio, que por ejemplo acá Sestra Carbonio Community Edition viene con dos clases de servicio creadas de forma automática, ¿vale? Pero nosotros podemos crear más. ¿Ves? Es acá en el menú Cost, Class of Service. Vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle cualquier nombre, vamos a crear. Vale, se ha creado. Vamos a ver, Class of Service. Ok, aquí está. Bien, ahí está creada. Entonces vamos a ver, ven, podemos aplicar en esta plantilla acceso a las opciones, podemos permitirle que utilicen la aplicación móvil o que no. Es decir, si la hacemos así, los usuarios o los dominios que le apliquemos a esa plantilla no van a poder utilizar la aplicación móvil, por ejemplo. Podemos quitarle, o sea, permitirle o no las firmas, que utilicen las firmas en los correos. Si lo quitamos, los usuarios que pertenezcan a esta plantilla no pueden aplicarle firmas a los correos. Respuesta automática. Los contactos en el webmail van a estar disponibles sí o no. El calendario va a estar disponible sí o no. Las tareas van a estar disponibles sí o no. Podemos quitarle el acceso a la opción de files, es decir, a la nube. En las preferencias también podemos aplicarle un idioma a todos esos usuarios, ¿vale? O sea, fíjense todas las opciones que tenemos. Bien,
Acá en el pool de servidores también, en avanzado, tenemos las políticas de contraseña, todas estas cositas. Nosotros se las podemos aplicar y podemos crear varias plantillas. Y entonces podemos utilizar una plantilla para un grupo de usuarios, otra plantilla para otro grupo de usuarios. Entonces ya iban viendo más o menos de qué trata las clases de servicio que podemos crear con Sextra Carbonio Community Edition. Y esto obviamente no lo tenemos en soluciones como Google Workspace, no lo tenemos. Incluso no lo tenemos tampoco en soluciones con Postfix o con Doublecode. Sería muy complicado hacerlo de forma manual, aplicarle plantillas a los usuarios. No tenemos nada nativo que nos permita hacer algo parecido a esto. Ok, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta las clases de servicio. Bien, tenemos acá también otra posibilidad muy importante que son los alias y los listas de correo y que son comunes en esta suite. Cosas que son también difíciles de lograr porque no están de forma nativa, sino que hay que implementar soluciones para lograrlo. Si montamos un servidor de correo, por ejemplo, con Postfix de manera nativa, pues vamos a necesitar aplicar otras soluciones para lograr crear alias y para lograr crear listas de distribución. Los alias son, bueno, su nombre lo indica, alias. Es un nombre simbólico que le podemos dar a otras direcciones de correo. Por ejemplo, en una empresa tenemos nuestros clientes, o sea, tenemos nuestros trabajadores con sus direcciones de correo, digamos personales, con sus nombres personales, pero tenemos un departamento de economía, tenemos un departamento de recursos humanos, por ejemplo, tenemos el departamento de la dirección y a lo mejor tenemos fluctuación de personal, es decir, los de recursos humanos, bueno, causan baja todo el tiempo y entran nuevos trabajadores, entonces esos correos de recursos humanos están cambiando constantemente. Bueno, pues podemos crear un alias que diga recursos humanos y todos los trabajadores que pertenezcan al área de recursos humanos lo agregamos al alias ese y entonces los correos los podemos enviar utilizando el alias recursos humanos que siempre va a existir independientemente de que los trabajadores y los correos causen baja o no. Causa baja un trabajador, no importa, el alias recursos humanos siempre va a seguir existiendo y podemos enviar correos a ese alias y le va a llegar a todos los trabajadores que pertenezcan a ese alias, ¿vale? Y las listas de distribución es un poco parecido, pero no es lo mismo. Lo que hacemos con las listas de distribución son grupos de usuarios, los unimos a las listas y luego podemos utilizar las listas para enviar correos de difusión. Incluso las listas de correo o las listas de distribución pueden ser externas, es decir, podemos agregar usuarios externos que no pertenezcan a nuestro servidor, que no pertenezcan a nuestro dominio y lo podemos agregar a esas listas. Y además tiene, por supuesto, muchísima personalización. Ojo, los alias no tienen buzones de correo. Es decir, si ustedes crean el alias recursos humanos, eso no es un buzón de correo. Ni se le puede aplicar plantillas, es decir, clases de servicio, ni nada. Eso es un alias nada más, ¿vale? Bien, ok, llegamos al final del webinar. Creo que ha sido bastante extenso, ¿vale? He tratado de ser lo más rápido posible para tratar de que, bueno, si están ahí conectados todavía viéndolo en el estreno, por favor, poder debatir un poquito en el chat. Lo que les muestro a continuación es el curso de Sextra Carbonio Community Edition. Es el curso que nosotros tenemos en nuestra plataforma. Se los muestro rapidito por acá, ¿vale? Ustedes pueden entrar acá a academianetwork.com/curso de Sextra Carbonio Community Edition. Aquí tienen toda la información del curso, tienen el precio y ahora mismo, si te quedaste hasta aquí, te voy a mostrar rápidamente, ¿vale? Pues a ver por dónde está. Vale, el cupón de descuento, sí, que está en la última. A ver. Ok, tengo que quitar la cámara. Ok, aquí, porque estaba la cámara encima. Ok, tenemos un cupón de descuento del 50%. Es decir, si el curso cuesta, digamos, $50, que es su valor ahora mismo, pues vas a tener un descuento del 50% si utilizas el cupón Sextra. Esto solamente va a durar 72 horas a partir de hoy. O sea, hoy sábado, bueno, yo lo estoy grabando el viernes, pero va a ser a partir del sábado. Va a estar habilitado este cupón de descuento por 72 horas. El curso está alojado en Hotmart. Ok, el curso está alojado en Hotmart, una plataforma de cursos. Va a estar ahí de por vida. Ustedes hacen un solo pago y tienen el curso disponible de por vida y además el curso completo. ¿Por qué? Porque el curso está grabado completo. Es decir, no es que esté saliendo ahora, no. Ya el curso está disponible completo. Así que cuando tú lo compres, pues tienes el curso disponible de manera automática. Son 11 módulos, es decir, el curso está compuesto por 11 módulos
y tiene desde se ve todo desde la VPS, el despliegue del servidor. Bueno, el despliegue del servidor no, pero vemos ya el servidor, la preparación del servidor, vemos el tema del dominio, todos los registros, todo desde cero hasta tener un completo servidor de correo funcionando. Además, me complace decirles que el servidor de correo va a tener, el curso, disculpen, va a tener actualizaciones futuras. Es decir, ya de hecho estoy preparando ya la actualización gracias a una nueva actualización de Cestra Carbonio que incluyó la función de MTA en la administración, una función que no estaba y es súper importante para el control de spam. Y voy a llevar esa actualización al curso muy pronto. El curso también emite un certificado dado por Hotmart, ¿vale? Es un certificado cuando concluyes el curso. Y bueno, como les decía, es un solo pago para toda la vida o al menos hasta que dure Hotmart, ¿vale? El curso siempre va a estar ahí disponible para ustedes. En el caso de los cubanos, si llegaste hasta aquí cubano, no tienes acceso a Hotmart, no tienes forma de pagarlo, pero además de todo, el curso es demasiado caro para tú pagarlo, no te preocupes. Te voy a dejar por acá este WhatsApp, este número de WhatsApp. Vas a escribirme desde tu número de Cuba, ¿vale? Vas a escribirme desde tu número de Cuba si estás interesado en el curso y ahí yo te voy a dar una oferta y una forma de pago y una forma de ver el curso, bien, única y exclusiva para los cubanos. ¿Vale? Y no se fijen en el precio que tiene el curso ahora mismo para ustedes, para los cubanos. Tenemos, digamos, otro plan asignado, así que no se preocupen. Entonces, nada, lo único que tienes que hacer, si eres cubano, es escribirme a este número de WhatsApp y yo les voy a dar todas las indicaciones para que puedan ver el curso, para que puedan obtener el curso también. Y vas a tener las mismas ventajas. Lo único que no vas a tener es certificado, pero vas a tener todas las ventajas que tienen todos los alumnos. Tenemos un grupo exclusivo para los alumnos del curso donde ahí pueden plantear sus dudas sobre el curso, etcétera, y yo les voy a dar soporte de manera muy rápida, ¿vale? Con la rapidez, lo más rápido que yo pueda les voy a dar soporte. Así que lo único que tienes que hacer es escribirme ahí para obtener toda la información necesaria. Entonces, vale, ya lo voy a retirar. Entonces tenemos el cupón de descuento para el resto de los seguidores que me siguen desde otras partes, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, desde los cuales les mando saludos, les doy las gracias una vez más por estar acá viendo este webinar. Y bueno, por acá les dejo mis redes sociales, ¿vale? Nuestro grupo en Telegram, bueno, acá está el canal de Telegram, pero también pueden acceder al grupo de Telegram que es Network Growth, ¿vale? Ahí está nuestro grupo, está nuestro perfil en Twitter o X, ¿vale? Y en Facebook nos pueden encontrar como Network SOU. De hecho, nos pueden encontrar como Network SOU en prácticamente todas las plataformas. En Instagram, acá en YouTube, en todas partes. Así que nada, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, por favor, este es el momento. Vamos a estar ahí. Este es el momento no, porque ya termina la transmisión. Pero espero que en el chat, ustedes hayan puesto sus dudas ahí. Y yo voy a tratar de ir respondiéndola y si no, vayan planteándola en la descripción, en los comentarios y la vamos a estar ahí tratando de responder los comentarios. Incluso si tienes más dudas, puedes acceder, como les decía, a nuestro grupo en Telegram y ahí podemos debatir con todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí, muchísimas gracias por su asistencia. Les pido disculpas una vez más por todos los problemas y por el fallo de ayer, ¿vale? Se me salió de las manos, se me fue de las manos. Todo, ustedes saben cómo son las cosas en Cuba con el tema de la electricidad y con el tema de la conexión. Muchísimas gracias, mis disculpas una vez más. Suscríbanse, compartan, denle like, nos vemos por ahí por las redes sociales y nos vemos en próximos contenidos. Muchas gracias. Chao, chao.